así que arrancamos cuando quieras. Ya, estamos listos. Buenísimo. Me gustaría, si quieres y te parece bien, Miguel, si me ayudas a presentarte y a platicarle un poquito a las mamás a qué te dedicas, Por y supuesto. un poquito de... Mi nombre es Miguel Chaya, tengo 47 años y casi 20 de ser ginecólogo. Yo estudié en la Universidad de Anáhuac, la carrera de medicina, después hice mi internado de pregrado en la Universidad de Miami. Eh, Posteriormente regresé a México para hacer mi especialidad y la especialidad de ginecología y obstetricia la hice en el Instituto Nacional de Perinatología. Y posteriormente hice un posgrado en Houston en endoscopía ginecológica. Y a partir de 2003 estoy ya en México trabajando pura práctica privada en el Centro Médico ABC de Santa Fe. Bueno, primero inicié en Centro Médico ABC de Observatorio cuando todavía no abría Santa Fe, y ya ahora que abrió a partir de 2008 el área de ginecología y obstetricia, pues tengo prácticamente todo mi trabajo ahí. Formo parte de un grupo de ginecólogos y bueno, pues todos nos apoyamos para poder realizar nuestras labores de obstetricia y ginecología. Súper. Ahora, Miguel, bueno, el tema de hoy es embarazo. Me gustaría empezar echándonos un poquito para atrás, porque creo que como mujeres necesitamos tener este acompañamiento ginecológico mucho antes pues de iniciar una familia y de tener un embarazo. Y me gustaría que nos platicaras qué consideras tú que deberíamos de buscar en un ginecólogo. Por supuesto. Mira, yo te voy a contestar lo mismo que les digo a las pacientes cuando me preguntan, no de un ginecólogo evidentemente, pero me preguntan de un pediatra. Sí. Y lo que les digo es, el pediatra tiene que querer lo mismo que tú quieres siempre, y el ginecólogo aplica igual, tiene que querer lo mismo que tú quieres. Entonces, tú quieres a alguien honesto para que quiera lo que tú quieres a alguien bien preparado, porque evidentemente cuando las cosas salen de control, pues entre más experiencia y más buena preparación tenga, siempre podrá abordar los problemas con una mejor actitud. Quieres a alguien que trabaje en equipo. Hoy día, probablemente uno de los puntos más importantes que mencionaré en varios aspectos de los que me irás preguntando es, no existe la medicina de una sola persona, no existe la medicina que permite que una sola persona esté contigo para siempre, todo el tiempo, 365 días del año y 24 horas al día. Lo que tú quieres es alguien que tenga un equipo, que le aporte, que cuando él no sepa algo, evidentemente pueda compartir ese caso difícil con alguien más, y que el día que no esté disponible por la razón que sea, alguien con sus mismas capacidades salga al quite. Por esa razón es que lo que yo buscaría es alguien honesto, alguien bien preparado y sobre todo alguien que trabaje en equipo. ¿Hay ginecólogos que trabajen solos? Sí, Okay. Resulta difícil de creer, pero sí, todavía hay gente que trabaja solo. A veces les pregunto, ¿y qué haces cuando te vas de vacaciones? ¿Qué haces cuando estás fuera de México? ¿Qué haces cuando estás enfermo? ¿Cuando no has dormido en 3 días? ¿O cuando tienes 2 copas de vino encima, ¿no? Claro. Sin embargo, sí, todavía hay gente que me dice, bueno, pues en ese caso le pido a mi colega del consultorio de enfrente que me eche una mano, que está bien, al final Claro. es bueno esto, porque se resuelve el problema, pero nada como tener a alguien que pueda tener acceso a tus expedientes, que pueda tener acceso a los estudios, que puedas el día que estás fuera, pues poner a su consideración los casos pendientes que puedes tener. Entonces sí, definitivamente, aunque todavía hay gente que trabaja solo, creo que es indispensable trabajar en equipo. Claro, claro. Y Miguel, ¿qué recomendaciones darías antes de buscar un embarazo en cuanto a cuidados? ¿No? Supongo que Mira, sería suspender, obviamente, anticonceptivos, pero ¿qué otras cosas deberíamos de hacer antes? es correcto. Mira, en realidad mucho depende de cada paciente. Hay pacientes que tienen condiciones médicas preexistentes, llámale
una paciente que tenga una epilepsia descontrolada y que tome medicamentos, una paciente que tenga lupus, una paciente que tenga una diabetes descontrolada, en fin. Ciertamente hay pacientes que tienen condiciones muy específicas, pacientes obesas, pacientes con problemas de anorexia, en fin. Entonces, lo más importante y lo ideal sería poder controlar o tener perfectamente bajo control esas condiciones preexistentes antes de buscar embarazo. De esa manera puedes saber que ya no está tomando esos medicamentos que no se podían tomar en el embarazo o que ya los cambiaron por otros que sí se pueden tomar. Lo segundo es suspender cualquier toxicomanía o cualquier circunstancia que no sea favorable para la búsqueda del embarazo. No necesariamente una enfermedad, aquella paciente que fuma o aquella paciente que toma en exceso o incluso que consume drogas, evidentemente el no exponer a su bebé ya embarazada a ese tipo de toxicomanías, pues es, por supuesto, la circunstancia ideal. Por otro lado, hay pacientes que tienen estilos de vida terriblemente malos. Hay pacientes que duermen poco, que por cuestiones laborales o por cuestiones sociales no se cuidan adecuadamente. Y obviamente, entre mejor abordes con un mejor estilo de vida la búsqueda del embarazo, mejores probabilidades hay, uno, de quedar embarazada y dos, de que ese embarazo sea exitoso. Claro. Y luego, bueno, vamos a este momento en el que ya tienes tu prueba casera de embarazo positiva. ¿Qué hacemos? Es que exactamente así es como lo dices. Ahora es muy fácil para cualquiera, en el momento en el que tienen cualquier pequeño retraso, se paran en la farmacia, piden una prueba de embarazo. Incluso en México, lo que no ocurre en muchas partes del mundo, tú te puedes ir a parar a cualquier laboratorio y pedir lo que quieras, ¿no? Una Sí. prueba de embarazo, progesterona, y las pacientes con acceso a Internet pueden realmente hacer sus diagnósticos solitas. Situación que es una cuestión pues, buena por un lado, pero delicada por el otro, porque en ocasiones hacen diagnósticos antes de que se deba hacer el diagnóstico y eso les genera mucha ansiedad. Hay pacientes que ni siquiera tienen retraso menstrual aún y ya tienen 2 o 3 pruebas de embarazo en casa y a veces sin poderlas interpretar adecuadamente, una les salió positiva, después 2 negativas, en fin. Sí. Y lo que hacen es, a veces se meten a Google para buscar qué pasa, que puede ser bueno, porque si en Google leyeron la opinión del presidente del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, pues sería fantástico, pero en ese mismo escenario puede escribir cualquiera, la vecina de enfrente podría estarles contestando, y entonces resulta un tema muy delicado. Pero bueno, lo que yo les aconsejo es cuando tengas una prueba de embarazo positiva, lo primero que tienes que hacer es contactar a tu médico. ¿Por qué razón? Tu médico te va a hacer varias preguntas, entre ellas para tratar de determinar en qué momento estás del embarazo. Hay que recordar que en el embarazo, en las primeras semanas, no vemos nada, no pasa nada, todo es tan pequeño que no se puede ver, exacto, entonces es microscópico. Pero en la medida que van pasando las semanas, llega un momento en el que ya podemos hacer cosas que nos den certeza, ya podemos hacer un ultrasonido que nos permita ver el embrión, el latido cardíaco y eso tener mucha tranquilidad. Pues, al contactar a tu médico, tienes la ventaja de, uno, poder solicitarle a la paciente algunas pruebas, una cuantificación de hormona del embarazo, un nivel de progesterona, que son estudios que nos permiten sospechar que todo esté bien cuando todavía no puedes ver nada. Una vez que la paciente nos dice cuándo pudo haber quedado embarazada, que nos dice el inicio de su última menstruación, que nos dice si es regular o no es regular, nosotros ya empezamos a sospechar qué edad podría tener ese embarazo. Y si adicionalmente tomamos en consideración las pruebas que te menciono del laboratorio, entonces ya podemos con certeza decirle a la paciente cuándo venir al consultorio para que podamos darle más información con un ultrasonido. Ok. Ahora, justo ahora me acabo de acordar de una pregunta que creo que todas tenemos en cuanto a cómo se cuenta el embarazo, ¿no? Porque tienes esta edad de 9 meses, pero no son 9 meses, entonces son 40 semanas y eso creo que a todas nos confunde mucho. Esa es una excelente pregunta. Qué bueno que te acordaste de hacerla porque
En efecto, no hace sentido. Sí, no. ¿Cuál es la razón de por qué no hace sentido? Hace muchos años, cuando no conocíamos mucho de fisiología y de concepción, lo único que sabíamos es que una mujer menstruaba por última vez en X fecha y 9 meses después le nacía un bebé. De ahí que el embarazo dura 9 meses. En realidad no dura 9 meses, ¿no? No son 40 semanas exactas, son 38 de la concepción al nacimiento. Sin embargo, tomando en cuenta que así se veía desde los inicios, cuando la gente no tenía mucho conocimiento sobre la fisiología, todos los libros, todos los softwares de ultrasonido, todas las aplicaciones que tú encuentres, tomarán en consideración el inicio de la última menstruación más que la fecha de concepción. Ciertamente ahora que conocemos fisiología y sabemos que en una mujer que tenga un ciclo normal de 28 días, ovula 2 semanas antes, en el día 14, entonces sabemos que del inicio de la última menstruación en una mujer con ciclos de 28 días, Sí. 2 semanas después va a ovular, ahí vendrá la concepción y a partir de ahí 38 semanas después será el nacimiento de su bebé. Pero sí es importante entender que aunque lo sabes, y como ginecólogo lo sabes, y ya hoy día las pacientes también lo saben, pero no lo contamos así, lo contamos a partir de la última menstruación. Y si es que se trata de una paciente que tiene ciclos más largos de 28 días, es decir, que pudiera ser de 35 días, o ciclos de 21 días más cortitos, entonces preferimos cambiarle la última menstruación extendiéndole una semana más o acortándole una semana menos, con el objeto de que quede con las mismas semanas que realmente tendría, ¿no? Por última menstruación, porque el día que vaya a hacerse un ultrasonido, el día que cheque su aplicación, toda la información que le den las apps, todos los escritos sobre embarazo y los ultrasonidos, le van a hablar sobre edad gestacional a partir del inicio de la última menstruación. Perfecto. Por eso muchas veces les digo, tú menstruaste, no sé, el 9 de septiembre, y les digo, bueno, para fines prácticos ya no menstruaste el 9 de septiembre, ahora va a ser el 16. Me dicen, Sí. pero ¿por qué me cambias la fecha? Y bueno, se las cambiamos porque ciertamente no todas las pacientes reglan con ciclos de 28 días. Ok. Perfecto. Ahora, Miguel, creo que esta pregunta podría ser obvia, pero a veces lo que parece obvio no es obvio para todos. Y Claro. me gustaría que nos platicaras por qué es importante tener este acompañamiento profesional durante, bueno, desde el inicio del embarazo hasta el final. No, definitivamente. Mira, en el embarazo todo va bien hasta que algo no va bien. Es cierto que tú y muchos pacientes me dicen, oye, este es el oficio más viejo de toda la vida, ¿no? De todo el mundo, de toda la humanidad. Desde que existe el hombre, existen los partos, existe cualquier mamífero, existen los partos. Y es cierto. Sin embargo, el tema no es nada más tener un parto, sino el tema es concebir un niño sano y que la mamá esté sana. Es decir, mi objetivo, y siempre se los comento así a las pacientes, el objetivo de todo ginecólogo es que la mamá se vaya a su casa 2, 3, 4 días después, con bebé en brazos, sano, ella sana y con una sonrisa, estando tranquila, estando contenta, habiendo evitado cualquier complicación. Para eso es importante el acompañamiento. Yo suelo hacer como una ejemplificación del embarazo y el parto con un viaje, con ir de México a Acapulco, seguramente lo has escuchado alguna vez de mí. Y sí, en efecto, con mucha frecuencia es muy fácil simplemente subirse a un avión y llegar media hora después a Acapulco. Sin embargo, nunca sabemos en qué momento viene una turbulencia, viene una eventualidad en que las cosas no estén bien. Y en ese caso, ciertamente quieres a alguien que sepa sacar la cara por ti, que sepa sortear lo mejor posible, lo mejor que se pueda esas turbulencias para llevarte a feliz destino. Ahí es donde entra la importancia de un buen médico. No sé si estás escuchando los truenos tan terribles. 9, ni modo. Perdón. No te preocupes. Sí, la verdad es que yo también cuando lo platico con otras mamás y con mis amigas, eso era lo que siempre discutíamos, ¿no? Estar en el momento de tu parto con la tranquilidad de que estás en las mejores manos.
y Es de que todo correcto. va a salir bien y no estar preocupada porque estás teniendo un bebé más, porque no estás con un doctor y con gente profesional, ¿no? Así es. Realmente esa parte es la que hoy más nos preocupa porque en esta nueva etapa de la vida en la que todo es retro, ¿no? A veces pareciera que también la medicina debe empezar a ser retro y regresar a la forma en la que se atendían los partos hace muchos años, que evidentemente tenían un tema de menor invasión médica, eso es un hecho, pero también los índices de mortalidad y morbilidad de las pacientes eran muchísimo mayores. Y por eso nos preocupa mucho lo que nosotros queremos, lo que todo médico quiere es, te repito, mamá y bebé sanos que se vayan a su casa tranquilos y contentos. Claro. Ahora, Miguel, ¿cuáles son los cuidados más importantes o lo que tú dirías como esto es lo que más tienen que cuidar en los meses de embarazo? O sea, en realidad los cuidados tienen que ver con los momentos del embarazo. En la primera consulta, el día que una paciente se presenta con su ginecólogo por primera vez ya estando embarazada, ciertamente el médico le dará muchos tips, muchos consejos en relación todos a una vida sana con sentido común. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente queremos una buena alimentación, queremos una buena actividad física adecuada, acorde, con sentido común, ¿no? Queremos evitar medicamentos, y si tenemos que tomar algunos medicamentos, que sean medicamentos que están estudiados, que la experiencia y la evidencia científica nos diga que son seguros. Queremos que con cierta frecuencia, tampoco queremos tener a la paciente todos los días ahí, porque eso no nada más no beneficia, sino que además genera un gasto enorme para las pacientes. Queremos realizar ciertos estudios en ciertos momentos del embarazo, de forma muy puntuales, que con gusto si quieres los podemos mencionar. Y de esa manera habitualmente las cosas caminan bien. Obviamente, como en este viaje que te platicaba, hay momentos en los que hay que cambiar el rumbo, hay que cambiar la ruta, hay que subir o bajar, porque así lo requieren las circunstancias del vuelo. Y bueno, en esos casos especiales vamos individualizando los cuidados para cada paciente. Hay pacientes que tienen un mucho mayor riesgo, como comentábamos, por las circunstancias preexistentes que ya tienen o por problemas que se están presentando en el embarazo. Y bueno, en esos casos tenemos que tener un cuidado mucho, mucho más delicado, mucho más específico para aquellas pacientes que lo ameritan. Eh, si quieres, me gustaría iniciar con el tema de la alimentación. Vamos con él. Con mucha frecuencia me dicen, oye, ¿puedo tomar fresas o puedo tomar brócoli o puedo tomar... Evidentemente uno no puede dar una recomendación de esa manera. Imagínate que lo que yo como aquí evidentemente no es lo mismo que lo que come alguien en Japón o en el otro lado del mundo. Y igualmente en el mismo sitio, no todo el mundo puede simplemente por cuestión sociocultural comer lo mismo. Entonces, más bien les hacemos mucho hincapié en que quisiéramos siempre evitar alimentos crudos de origen animal. Eso es muy importante porque de ninguna manera quisiéramos exponer a las pacientes a una intoxicación alimenticia o a una infección gastrointestinal que muchas de ellas pueden poner en riesgo la salud del embarazo. Entonces, nada crudo de origen animal. Eso no te exenta de una eventualidad. Obviamente hay pacientes que tienen infecciones gastrointestinales con cosas cocidas con calor, pero al menos el hecho de cocer los alimentos de origen animal con calor, pues sí te reduce definitivamente la frecuencia de infecciones. Lo mismo, por eso te decía yo el tema del sentido común. Si vas a tomar vegetales, pues que estén bien desinfectados. Si vas a comer fuera de casa, pues que sea en un lugar donde tengas cierta idea de que, pues de que obviamente estás comiendo en un lugar que tenga los cuidados mínimos de higiene para que todo camine bien. Muchas veces me preguntan sobre la comida japonesa, el sushi, por las carnes tártaras o los ceviches famosos en México. Evidentemente son alimentos que pueden estar en excelente calidad y en excelentes condiciones, pero a veces no tienes la seguridad de dónde estuvieron expuestos y de corazón lo mejor es evitar todo lo que sea crudo de origen animal. Muchas veces tienen el tema de los tés, no conocemos ningún té que esté contraindicado en el embarazo.
Obviamente también les digo que no es momento de innovar, ¿no? A veces me dicen unas sustancias que yo ni siquiera conozco. Y no existe una Biblia de los embarazos, o sea, no todas las sustancias del mundo están probadas en pacientes embarazadas. Entonces también es buen momento de no innovar, ¿no? Si deseas tomar alimentos que sean los de todos los días, los de tu consumo habitual, y de esa manera te puede ir muy, muy, muy bien. Las pacientes tienen mucha idea del tema de las cosas light y de los endulcorantes artificiales. Se pueden con moderación sin ningún problema. Lo mismo la cafeína, se puede sin ningún problema, nada más con moderación, un café al día sin problema. Y sí les pedimos que eviten el alcohol, eso es muy importante. Eh, en el tema de la actividad física, y estoy, si me excedo, evidentemente, párame, ¿no? Vamos súper. En la actividad física, por un lado, no es momento tampoco de innovar. La mujer que nunca ha hecho ejercicio no es momento para que ahora se ponga a hacer una maratón, ¿no? Sí, sí. ¿Qué nos gusta? Nos gustan los ejercicios de bajo impacto, ejercicios que tengas menos riesgo de caerte, torcerte, lastimarte, esguinzarte, fracturarte, ¿no? Porque imagínate una paciente que ya tiene una fractura y ahora tienes que hacerle entonces unas radiografías y ya está preocupada por las radiografías o los medicamentos para tratar esa fractura o una cirugía que va a requerir esa fractura. Entonces, ejercicios de bajo impacto como caminar, bicicleta estática, elíptica, nadar, son excelentes. Hoy día las pacientes te preguntan con frecuencia si pueden hacer, por ejemplo, yoga prenatal o pilates prenatales o body bar prenatal, en fin, muchos ejercicios, muchos de ellos muy nuevos. Sí. La realidad es que no hay estudios que te digan sí o no, y ahí es donde les pedimos que pongan el sentido común primero. Claro. No están prohibidos, pero definitivamente si hay algún movimiento, alguna postura de yoga que no te hace sentido, es mejor evitarlas. Claro. ¿No? A veces me dicen, es que mi instructor es instructor de embarazadas, y bueno, por supuesto que puede serlo y seguramente puede ser muy bueno, pero también tendríamos que entrar ahí en el tema de quién validó, quién acreditó a este instructor. Entonces, para que no te metas en esos problemas, es más fácil poner sentido común y tratar de hacer el ejercicio con mesura y con sentido. Ya platicamos de dieta, ya platicamos de actividad física. El siguiente punto que te mencionaba muy importante es el tema de los medicamentos. Con muchísima frecuencia hoy día puedes ir a la farmacia y comprar lo que sea. Lo que quieras. Hoy en teoría ya no se pueden comprar antibióticos más que con receta, pero pues entonces para salvarse de eso la farmacia puso ya al lado un médico que por 30 pesos te da la receta, ¿no? Entonces, caray, es preocupante, ¿eh? Es bueno porque si un día necesitas un antibiótico, pues tienes forma de conseguirlo, pero muchas veces eso se presta a la automedicación. Sí. Debo decirte con honestidad que la mayor parte de los medicamentos no afectan de forma sustantiva a un feto. Realmente son pocos los medicamentos que podrían afectarlo, pero de ninguna manera queremos promover la automedicación. La automedicación puede ser mala para el bebé y también para el paciente. Pueden enmascarar síntomas que no nos ayuden a un buen diagnóstico. Entonces, lo mejor que podemos hacer es, primero, preguntar a tu médico. Obviamente, se pueden utilizar algún analgésico, se puede utilizar algún antiespasmódico, medicamentos para la gastritis, a la colitis, el reflujo, síntomas que con mucha frecuencia se presentan. Hay muchas opciones, pero siempre es bueno platicar con el médico para, uno, saber qué medicamentos son, y dos, para darnos cuenta que no necesariamente siempre se requiere un medicamento. Me ha pasado que algunas pacientes me mandan algún mensaje diciéndome que tienen un dolor de cabeza, por ejemplo, y les contesto no sé, 1 o 2 horas más tarde, porque apenas vi el mensaje, les digo qué tomar y me dicen, no, ya no me duele. Y eso es lo que pasa con mucha frecuencia, a veces con recostarte, con hidratarte, con descansar. Vas a ver que muchos de los síntomas que se pueden presentar, como dolorcitos de cabeza, coliquitos, etcétera, se resuelven de manera espontánea. Entonces, qué padre que hay una gran gama de medicamentos que se pueden utilizar, pero definitivamente creo que es importante ser mesurados con la medicación y siempre avalarla con tu médico. Sí, eso te iba a decir, a lo mejor en tus primeras citas con el ginecólogo, planchar, ¿no? ¿Qué me puedo tomar si tengo acidez o si me duele la cabeza o las cosas que a lo mejor
son más comunes de padecer, y ya en caso de que tuvieras algo así, pues más o que requiriera ahora sí un medicamento más puntual, pues ya hacer la consulta, ¿no? Definitivamente. Y basar todo eso en el tema de que, como todo, hay síntomas que son 1, hay síntomas que son 5 y hay síntomas que son 10, ¿no? Un mismo dolor de cabeza puede ser algo leve o algo que se salga de proporción. Entonces, entender que si bien yo te puedo decir, puedes tomar paracetamol para el dolor de cabeza, si el dolor de cabeza es 1, probablemente no lo necesitas. Si es 5, probablemente tomarás el paracetamol, pero si es 10, Migrañas. también es importante avisarle a tu médico, porque también existen otras cosas que podrían indicarle a tu médico que algo no está bien. Sí, creo que el tema de las medicinas es delicado, ¿no? Siempre hay que pensarlo. Sobre todo porque hoy día tenemos acceso a todo, hoy podemos comprar lo que sea. Entonces, sí es importante. Y algo también muy importante, muchas veces les decimos a la paciente que tome X medicación, y las pacientes no lo toman porque ven una leyenda en la propia caja de la medicación que dice no tomarse con mujeres embarazadas. Hay que entender también que no necesariamente esa leyenda indica que el medicamento haga daño. Puede hacer daño si no se toma en las dosis adecuadas o en las indicaciones precisas que el médico te dio, ¿no? Entonces, se vale rechecar con el médico porque puede haber algún error, pero con mucha frecuencia eso pasa, y eso hace que la paciente no tome un medicamento que pudiera ser importante para ella. Sí, qué bueno que aclaras eso, porque recuerdo que me pasó. No que no me lo tomara, pero sí decía como, uy, aquí dice que no, ¿no? Claro, o puede promover la desconfianza con el médico pensando, híjole, este doctor me está recetando cosas que no son buenas para mí. Claro, claro. Ahora, comentabas dentro de estos cuidados el tema de los estudios que se hacen, ¿no? Que me gustaría si pudiéramos darles así una revisadilla. Por supuesto. Es importantísimo porque en la medida que va avanzando el embarazo, hay muchas cosas que podemos hacer para ver que todo vaya caminando bien. Al principio, cuando la paciente llega por primera vez y vemos pues que en efecto hay un bebé, que hay un embrión con latido cardíaco, lo primero que hacemos es solicitar algunos estudios de sangre y orina de laboratorio para ver que sobre todo la paciente no tenga anemia y que no esté expuesta a algunas infecciones que son frecuentes. Es importante conocer su grupo sanguíneo, es importante saber que no tiene un problema de azúcar elevada, de glucosa. Entonces, realizamos estudios en ese momento. Posteriormente, hay diversos momentos del embarazo en el que son ideales hacer ultrasonidos, sobre todo ultrasonidos de alta definición. Hay semanas, por ejemplo, la semana 11 a 14, en la que el producto nos da una ventana importante para ver temas relacionados con problemas de los cromosomas, como el síndrome de Down que escuchamos con frecuencia. Entre la semana 18 y 22, el bebé nos da una muy buena ventana para ver su integridad anatómica, su estructura, ver que todo venga bien. Y hacia el tercer trimestre también nos da en algunos momentos ventanas para poder ver que esté creciendo adecuadamente, abordar las condiciones del nacimiento, que sepamos por lo menos el peso estimado de ese bebé al final, el líquido amniótico, la placenta. Y hecho este estudio por manos expertas, a veces también podemos ver datos de bienestar fetal, como son los flujos sanguíneos que tiene el bebé en su cabecita, en la arteria cerebral media, en la arteria umbilical. Entonces, sí es muy importante tratar de ver con el médico, con tu ginecólogo, y que hagas esos estudios de forma muy puntual para que realmente le saques provecho a lo que hoy la ciencia y la tecnología nos permite avanzar, y de esa manera reducir riesgos tanto para la paciente como para su bebé. Adicional a estos estudios de laboratorio, adicional a estos estudios de gabinete, como son los ultrasonidos, resalta la importancia de las citas prenatales. Hay pacientes que me dicen, bueno, pues es que ya no fui a verte porque ya me hice el ultrasonido o porque ya me hice estos estudios de sangre. Hay que entender muy bien el objetivo de cada estudio. Habitualmente la cita de la paciente de control prenatal, que
de forma habitual se hace más o menos una vez al mes. Ahora las estamos espaciando un poco porque esa es la recomendación de los colegios nacionales e internacionales de la especialidad por el tema del COVID. En aras de no exponer tanto a las pacientes a estar yendo a citas, hemos espaciado un poco las citas y bueno, seguramente una vez que se resuelva la pandemia, volveremos a ver a las pacientes una vez al mes. El objetivo de estas visitas es ver cómo está la paciente, cómo está su peso, cómo está su presión arterial, cómo están sus condiciones, qué síntomas tiene, cómo es su exploración física, cómo está creciendo su abdomen. Muy importante ver que no se esté acortando el cuello de su matriz, que no se esté abriendo, que no tenga datos que nos pudieran hacer pensar en una amenaza de parto prematuro, en una preeclampsia, que no se le estén hinchando demasiado sus piernas. En fin, hay muchas cosas clínicas que podemos ver los médicos, muchas cosas que les preguntamos a las pacientes para asegurarnos que todo vaya caminando bien. Y también es la oportunidad que tiene la paciente para poder preguntarle al médico sobre sus síntomas, sobre qué sigue, sobre cómo van las cosas. Entonces, es importante sí llevar un adecuado seguimiento prenatal, que es totalmente independiente de los estudios de gabinete, de los ultrasonidos. Los ultrasonidos permiten ver muchas cosas sobre el bebé, pero no ven nada sobre la mamá. Y nosotros al revés, ¿no? No podemos ver dentro del bebé, pero podemos ver a la mamá. Y si haces una buena combinación entre ultrasonidos y consultas prenatales, no te puedo decir que se garantiza el éxito, pero tienes una muy alta probabilidad de que todo camine bien. Claro. Y también, sobre todo, no sé si te ha pasado que las mamás se aplican mucho en el primer embarazo y ya en el segundo como que, bueno, pues ya me salto esta cita y este ultrasonido lo pateo para acá y pues no debería de ser, ¿no? Así es, ya sabes que más vale ser perro que de confianza, ¿no? Sí. Habitualmente y sobre todo cuando todo camina bien, pues sientes que así va a ser. Y te repito, la mayor parte de las veces, así es, ¿no? Por eso hago tanta alusión a ese viaje y a ese cinturón de seguridad, ¿no? Si tu primer vuelo a Acapulco te fue fantástico y todo fue felicidad, probablemente ya el segundo te paras, ya no quieres ponerte el cinturón, ya no quieres seguir las indicaciones de las sobrecargos, pero realmente cuando viene una turbulencia, ahí es cuando dices, caray, si hubiera estado siguiendo las recomendaciones adecuadas, las cosas hubieran salido bien. Entonces, en efecto, sin exagerar, sin pasarla mal, al contrario, el embarazo hay que gozarlo, no hay que padecerlo. Sí. Pero sí ciertamente es importante porque es muy humano tener siempre aquí el látigo de la culpa, ¿no? Cuando dejé de hacer algo que pude haber hecho para que las cosas salieran mejor, entonces me lleno de culpas. Y en cambio, al revés, realmente la experiencia en estos años que llevo en esto es que si uno hace todo lo que uno tiene que hacer, si uno hace todo lo que está en sus manos para que las cosas caminen bien, aun cuando las cosas no salen bien, uno está tranquilo, ¿no? De que no quedó de uno. Y eso pasa frecuentemente en el embarazo porque hay momentos, ahorita lo veremos cuando abordemos el tema de complicaciones, hay momentos en los que, aunque hagas todo bien, simplemente las cosas no salen bien. Claro. Sí, es la filosofía de buscar no arrepentirte de nada, ¿no? Y tener esa Exacto. paz de que tú cumpliste, así chequeaste tu tarjetita en todo lo que tenías que chequear y bueno, si algo ya salió pues mal, ahora veremos por qué se podría dar, pues ya no quedó de ti, ¿no? Es correcto. Vamos ya nada más, antes de tocar ese tema, ¿cuáles son las recomendaciones para dormir, Miguel? Perfecto. Mira, es un fenómeno muy chistoso el que ocurre en el embarazo. Tenemos, fuera de las pacientes que duermen bien, que eso es fantástico, tenemos dos eventualidades en el tema del sueño. Aquellas pacientes que me dicen, es que me duermo todo el día, ¿no? Estoy todo el día cansada, ¿no? Solo quiero dormir en mi vida. Y aquellas pacientes que al revés, que me dicen, oye, no puedo dormir, ¿no? Tengo insomnio, ya sea porque no puedo conciliar el sueño o porque me duermo temprano, pero posteriormente me despierto a la mitad de la noche y no me puedo volver a dormir. Obviamente hay un tema de ansiedad importante involucrado en la cuestión del embarazo. Nadie, por más embarazos que tengas, nadie es experto en estar embarazada porque no puedes tener tantos, ¿no? Y obviamente es un escenario nuevo al que está expuesto la paciente.
y que genera, por supuesto, muchos miedos y muchas inseguridades, sobre todo en un mundo como en el que estamos viviendo ahora. Sí. Es muy normal, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que estén muy cansadas porque las hormonas del embarazo están a tope. Posteriormente se van sintiendo mejor en el segundo trimestre y en el tercero, pues imagínate, entre el abdomen que ya está muy grande, el peso, la inflamación de las piernas, pues obviamente ya no se sienten bien y están muy cansadas y sobre todo si tienen más bebés en casa, pues es un tema realmente complejo. Entonces, ¿qué les recomiendo? No podemos realmente tomar medicamentos inductores del sueño, sobre todo los que afectan a nivel del sistema nervioso central, porque la mayoría están relacionados con efectos deleterios para el bebé. Pero lo que sí podemos hacer es tener un buen hábito. O sea, por ejemplo, tratar de dormirnos a la misma hora todos los días, quitar estímulos auditivos, estímulos luminosos, la gente que se duerme con la televisión, etcétera. Llevar una dieta muy prudente, sin irritantes, sin grasas, sin condimentos, en pequeñas cantidades, que permitan que no acabes de echar 2 hamburguesas y después irte a la cama, ¿no? Que la vas a pasar muy mal. Realmente llevar una cena ligera, pocos líquidos por la noche para que no se tengan que levantar tantas veces al baño, porque también el útero, en la medida que va creciendo, presiona sobre la vejiga y las pacientes se levantan a veces 5 o 6 veces al baño, no pueden dormir. Entonces, ese tipo de buenos hábitos permiten que las pacientes la pasen un poquito mejor. Debo confesar que sí existen algunas sustancias que no están relacionadas con efectos malos para el embarazo y que les ayudan a las pacientes. El tema de la valeriana y algunas otras sustancias, no me gusta hablar de las naturales porque no creas que soy tan amigo de esa palabreja que a veces se usa con imprudencia, pero pues sí, hay sustancias que afortunadamente no requieren receta, que no generan dependencia ni tolerancia adictiva, ¿no? Y que se pueden utilizar con muy buenos resultados. ¿La Pero melatonina sería una de estas? la melatonina, ¿La sí, melatonina sí se sería una puede de utilizar. estas? Ok. Es correcto, la melatonina y la valeriana. Y hoy día los laboratorios lo saben y han sacado muchas presentaciones de medicamentos que me parece que son, la verdad, muy, muy buenos. Sí, sí. Entonces, esa es una buena opción, pero siempre me gusta iniciar por el tema del hábito. El hábito, Si tú 100%. realmente tienes una buena dieta, sobre todo en la noche, ligera, te duermes a la misma hora, etcétera, y sobre todo la meditación hemos visto que les ayuda muchísimo a las pacientes. Y hoy es una gozada lo que puedes encontrar en las aplicaciones móviles con respecto a meditaciones guiadas que te ayudan excelentemente a dormir. Ahora sí que no nada más las pacientes, sino los ginecólogos de las pacientes Todos. también las utilizamos y realmente nos dan muy buenos resultados. Sí, de acuerdo. Ahora, en cuanto a posiciones, Miguel. Sí. Dormir, bueno, obviamente boca abajo eventualmente se vuelve imposible, pero se escucha la recomendación de dormir del lado izquierdo, evitar dormir boca arriba. ¿Qué hay de eso? Me encanta. Luego me vas a mandar una grabación de esto porque la Claro. voy a poner al principio de la primera consulta y entonces me voy a ahorrar mucho tiempo. En efecto, imagina tú que va creciendo una bola de boliche en tu abdomen y evidentemente eso genera, por un lado, dolor, sobre todo dolor lumbar, dolor en la espalda baja, eso es un tema importante, y posteriormente eso te imposibilita el que pudieras dormir boca abajo. Pero también te imposibilita el dormir boca arriba, porque al dormir boca arriba, esa pelota de boliche que está creciendo presiona sobre los grandes vasos que traen la sangre de la pelvis y de las piernas hacia el corazón y hacia los pulmones para oxigenarse. Entonces, si tú te acuestas boca arriba, lo que ocurre es que sientes falta de aire porque ese bebé, ese útero, presiona sobre los grandes vasos y la sangre no regresa adecuadamente. Las pacientes sienten falta de aire y que se ahogan, y se sienten muy incómodas. Te digo esto porque es importante que entiendan que no es que le estás haciendo un daño en ese momento a tu bebé, o sea, no va por ahí. Más bien, el tema es que primero te vas a sentir mal tú. Si un día te levantas en la noche y te diste cuenta que estabas durmiendo boca arriba, no pasa nada, o sea, no te espantes diciendo estoy haciéndole algo mal a mi bebé. Primero te sentirías mal tú, exacto. Pero sí, para que eso no ocurra, puedes dormir de lado. ¿De qué lado? De los dos. Ok.
¿Por qué escuchas y por qué tantos libros te dicen que del lado izquierdo? Bueno, la vena cava está en la línea media un poquito hacia el lado derecho. Esa vena cava es la que trae la sangre de toda la pelvis y las piernas hacia el corazón. Entonces, obviamente, si te recuestas hacia el lado izquierdo, eso hace que el útero se aleje un poco más de la vena cava. Pero honestamente, está tan poquitos centímetros, 1 o 2, hacia el lado derecho de la vena cava, que no pasa nada. Yo he visto que si yo le pido a una paciente que duerma sobre su lado izquierdo 9 meses, es peor que si le digo, no, duerme de boca arriba, ¿no? Se va a sentir igual de mal porque se va a sentir toda torcida, le va a doler la espalda. Entonces, no, de ninguna manera eso beneficia. Dormir hacia cualquiera de los dos lados permite que el útero descanse sobre la cama, no sobre la paciente, y de esa manera se aleja de los grandes vasos y las pacientes se sienten mucho más cómodas. Ahora, un buen tip que les puedo dar es una de estas almohadas largas, y si no tienes una almohada larga, pues aunque sea 2 cortas, una para entre las piernas y otra para abrazarla, porque eso sí rectifica mucho la cadera y les hace sentirse mucho más cómodas y más descansadas. No, no es fácil estar cambiando de posición con 2 almohadas o con una grandota, pero realmente descansan mucho mejor. Sí, 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 definitivamente. Ahora hay veces que o cabe el espejo o cabe la almohada, entonces hay, ¿no? Si tienes que decidir entre ellas, mejor la La almohada. almohada 100%, claro. Este, bueno, ahora que tocábamos un poco esto, el tema de la meditación, tengo esta pregunta de cómo podemos procurar y cuidar nuestra salud mental, porque sí, sí, ciertamente es un momento de mucha ansiedad, de mucho miedo, de muchas dudas. Creo que parte también de este insomnio es que, híjole, te empiezas a imaginar 1000 escenarios, ¿no? Claro. Mira, siempre en la primera consulta les platico que el embarazo es quizá el evento médico más social de todos los eventos médicos, ¿no? Si tú estás embarazada y estás en el transporte público, si estás embarazada y estás en una cafetería o en un restaurante sola, siempre quien esté a tu lado se te va a preguntar algo, te va a sacar el tema de conversación. Es muy social y es muy lindo por ese lado. Pero por otro lado también hace que la gente con muy buena intención, pero a veces de forma muy imprudente, te platica todo lo que entendió o quiso entender, o su tía o su prima le platicó, ¿Vieron? o leyó en internet, o muy importante, leyó en las redes sociales, que Sí. pueden ser un instrumento fantástico como el que tú tienes para informar, bien informar a la gente, pero también puede ser un instrumento que permite que la gente te cuente su medicina en forma anecdótica. Y como cuando alguien se va a subir al avión, tú no le platicas sobre tragedias de aviación, ¿no? Claro. Pero por alguna razón en el embarazo, sí la gente tiende a platicar las tragedias que les ocurrieron. O sea, si te ven con un suéter verde, la gente te dice, ay, yo tuve una prima que perdió a su bebé y tenía un suéter verde, ¿no? Y obviamente hace alusión a que los suéteres verdes generan abortos. Y eso genera muchísima ansiedad porque además hoy estamos sobreinformados. Cierto. Entonces, ¿cómo cuidar la salud mental? Si me ibas a hacer una pregunta, probablemente esa es la más importante de toda la entrevista. Uno, hay que estar cercano a tu médico. Número dos, ciertamente vale la pena pedirle instrumentos de lectura, pero que sean instrumentos de buena lectura. Cuando tú vas, regresando al ejemplo del avión, llegas y no te dan una lista de todas las cosas terribles que pueden ocurrir en ese vuelo, porque eso te generaría mucha ansiedad. Pero sí te dan un tarjetón, ¿no? Que te dice qué pasa si hay una despresurización y qué pasa si hay que hacer un aterrizaje de emergencia. O sea, cosas básicas. Entonces, así mismo en el embarazo, el tener un poquito de información sobre las cosas básicas que pueden no salir bien, ¿no? No meterte de fondo en todas las cosas y tragedias que pueden ocurrir. Eso es parte de la salud mental. Dos, reiterar el tema de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Entonces, de nada sirve, recuerdo muy bien ahora recientemente a una paciente que me decía, es que estoy preocupadísima por el COVID, ¿no? Pero por otro lado, la paciente estaba del tingo al tango todo el día fuera de casa, ¿no? Entonces yo decía, de nada me sirve preocuparme, prefiero ocuparme.
¿Qué tal si mejor estamos dentro de casas? ¿Qué tal si hacemos lo que realmente tenemos que hacer? ¿Qué tal si promovemos nuestra sana distancia y utilizamos nuestro cubrebocas y nos lavamos las manos lo más que podamos y evitamos exponernos a otras personas? Entonces, ya me dejo de preocupar y nuevamente sigo procurando mi salud mental, ¿no? ¿Qué tal si sí voy a ver a mi médico cada 6 semanas en este momento o cada 4 cuando no es pandemia? ¿Qué tal si sí me hago los estudios que me tengo que hacer en los momentos que? ¿Qué tal si sí llevo mi buena dieta y mi adecuada actividad física? Bajo ese escenario, siempre te sientes bien físicamente y sobre todo mentalmente. Y obviamente cuidar el concepto de pues la comunicación médica, pues, con las personas a mi alrededor. Nunca puedo yo pensar que alguien tenga mala intención para darte una información que pueda generarte angustia en el embarazo. La gente lo hace con buena intención, pero ciertamente a veces los comentarios son súper imprudentes. Entonces, trata como paciente de no escuchar a quien te dé un consejo médico sin ser médico, ¿no? Claro, O cuando te platiquen tragedias y eso, trata de cambiar un poquito el tema para que obviamente no resultes siendo maleducado ni nada de esto, pero sí no promover todas esas historias de terror que ciertamente pueden ocurrir, pero que de ninguna manera tienen por qué ocurrir si tú estás claro, haciendo lo que tienes que hacer. claro, claro. Perfecto. Ahora, vamos un poco con estas complicaciones de las que hablábamos hace un ratito. ¿Cuáles son las más comunes y qué podemos hacer para procurar la salud mental de, bueno, no estuvo en mis manos, ¿no? Yo cuidé esta parte y pues se dio la complicación. Claro. Me gustaría, si estás de acuerdo, dividirte las complicaciones, porque Sí, como que no. hay complicaciones en la primera parte del embarazo, en la primera mitad, y complicaciones en la segunda mitad. Perfecto. Las complicaciones de la primera mitad son pues, simplemente que las cosas no se den, o sea, que se dé una pérdida temprana del embarazo, un aborto temprano, ¿no? Eh, la mayor parte de las causas por las que se genera una pérdida del embarazo, un aborto, en el primer trimestre, habitualmente tienen que ver con cuestiones eh, relacionadas con los cromosomas, con la información genética de ese bebé, ¿no? Algo no venía bien y simplemente la naturaleza se da cuenta que algo no venía bien y para el crecimiento de ese bebé. Suena horrible lo que te voy a decir, pero cuando algo no viene bien, lo mejor que puede pasar es eso, que sea la naturaleza la que tome la decisión, que simplemente las cosas no se den y punto. Es terrible y es difícil explicárselo al paciente, pero de corazón a tantos años de dedicarme a esto y sobre todo, no nada más ser médico, sino ser papá de 3, Sí, obviamente uno quiere que las cosas salgan bien y uno quiere traer bebés sanos. Y si algo no viene bien, preferimos que sea la naturaleza quien tome decisiones antes de que uno tenga que tomar decisiones difíciles, ya sea como paciente o como médico. Entonces, la mayor parte de las pérdidas del embarazo se dan en el primer trimestre y tienen que ver con alteraciones a nivel del material genético de ese bebé. ¿Sí? ok. Eso no quiere decir que no existan otras alteraciones en la primera mitad del embarazo que puedan comprometer la salud del embarazo. Obviamente existen alteraciones, hemorragias, sangrados, infecciones, ¿no? Alteraciones a nivel del cuello de la matriz que no permite que ese útero conserve un embarazo a término y obviamente se venga el nacimiento o el parto antes de tiempo, Sí, ¿no? Sin embargo, te diría yo que en un 90% o más del 90% de las pérdidas se deben a problemas de los cromosomas en la primera mitad. En la segunda mitad del embarazo es distinto, las complicaciones tienen que ver, sí, ahora, perdón, nada más, ¿cuáles serían tus signos de alarma para esas complicaciones en el primer trimestre? excelente. La primera y más importante es el sangrado y el dolor abdominal. Ok, Y conste que al decirte esto voy a generar un tema de controversia porque 50% de las mujeres tienen sangrado. sí, Es altísimo, una de cada dos van a tener sangrado en el embarazo. Y eso se los platico para que tampoco estén tan preocupadas cuando se presente un sangrado. sí, Es frecuente que haya sangrado, pero obviamente entre más cantidad de sangrado, entre más rojo brillante sea ese sangrado y entre más asociado esté a dolor abdominal, menos buenas noticias habrá. ok. Pero tenemos muchas pacientes que tienen sangrados frecuentes en la primera mitad del embarazo y aún así
con pequeñas cosas que podemos hacer como el reposo y algunos medicamentos, las pacientes pueden tener una buena evolución y dejan de sangrar y las cosas caminan para bien, ¿no? Entonces, sangrado no es igual a aborto, pero sí el sangrado es un dato de alarma, es un dato en el que hay que contactar al médico y hacérselo saber. No hay tanto que hacer o que ofrecer, pero sí al menos hidratarse, reposar, algunos medicamentos que permiten que el útero se relaje un poco, nos pueden ayudar mucho y hacer la diferencia. Okay. Otras complicaciones de la primera mitad también incluyen cuestiones no nada más obstétricas, sino cuestiones maternas. Acuérdate que una paciente, estando embarazada, no significa que no tenga derecho a tener COVID o a tener una influenza o a tener una apendicitis o un accidente o una lesión, en fin. Existen muchas otras cosas que no necesariamente son relacionadas al embarazo, pero al ocurrir en una paciente que está embarazada, pues comprometen o complican el embarazo. Entonces, todas esas se cuecen aparte, no son inherentes al propio embarazo, pero hay que tomarlas en consideración. Para la segunda mitad, existen quizá 3 que son las más frecuentes, quitando las que no están relacionadas con el embarazo que ya mencionamos, ¿no? La primera sería la enfermedad hipertensiva del embarazo, lo que conocemos como preeclampsia. La preeclampsia es el incremento de la presión en el embarazo. Es algo que nos preocupa. A veces se presenta muy leve, pero a veces se presenta con una intensidad importante que puede comprometer la salud del bebé y de la mamá. Entonces, sí. Entonces, es una enfermedad fuerte porque no conocemos su causa real. Sabemos que tiene que ver con la producción de algunas sustancias que son tóxicas, que son nocivas para la paciente, producidas por la placenta y por la placentación de ese embarazo en el útero. Hoy día nos hemos ido haciendo un poquito más hábiles, más duchos en poder determinar qué pacientes pudieran estar en mayor riesgo. Entonces, a esas pacientes, pues obviamente les hacemos algunas recomendaciones, algunos medicamentos que han mostrado reducir el riesgo, el que lleven una adecuada alimentación, el que no suban mucho de peso, el que no tomen demasiada sal, el que se cuiden en no excederse con su actividad física. Pero aún así, aún haciendo las cosas bien, hay pacientes que esa preeclampsia empieza a hacerse más severa y terminamos por tener que interrumpir el embarazo. Cuando se presenta una preeclampsia a la semana 38, pues lo interrumpes y punto. Sí. Pero cuando se presenta en etapas más tempranas, que involucra también la posibilidad de un bebé prematuro, ahí entramos en un tema de conflicto importante. Entonces, la preeclampsia es un tema delicado y por esa razón también es muy importante poder estar pues, siempre cercano a tu médico, ¿no? La segunda complicación importante es la diabetes gestacional, sobre todo en nuestro pueblo. En México, la diabetes gestacional se da con una frecuencia alta, más o menos el 12% de las pacientes hacen alteraciones relacionadas al metabolismo de los azúcares, que es la diabetes gestacional. Por un tema endémico de presencia de diabetes en nuestra población, por la alimentación, porque somos un país con un alto índice de obesidad. Entonces, con mucha frecuencia vemos pacientes con diabetes gestacional. Esto puede complicar no nada más la salud de la paciente en ese momento y la salud del bebé al nacimiento, sino la probabilidad de desarrollar diabetes a futuro para la paciente. Entonces, por eso a todas les buscamos la posibilidad de desarrollar diabetes. Alrededor de la semana 24, a todas las pacientes mexicanas les hacemos un estudio de glucosa que se llama tamiz de glucosa. Y las que están alteradas, les hacemos otros estudios para hacer diagnóstico y algunas veces les damos medicamentos para tratar de controlar perfectamente bien la glucosa, pero es una complicación frecuente y muy importante. Y por último, el parto prematuro y la amenaza de parto prematuro. El parto prematuro involucra muchos problemas. Un bebé prematuro tiene que pasar pues muchas semanas a veces en una terapia intensiva neonatal. No en todos los lugares de México y en todas las poblaciones hay un buen hospital que cuente con una terapia intensiva neonatal. Y obviamente eso puede generar secuelas para los bebés con el paso de las semanas, de los meses y de los años, ¿no? Entonces, el parto prematuro es algo que nos preocupa mucho. Existen algunas cosas también, algunos estudios que nos permiten determinar qué pacientes pudieran estar en riesgo de un parto prematuro. Las infecciones
son una causa frecuente, quizá la causa más frecuente de partos prematuros. Entonces, por eso también el estar cercano a tus consultas prenatales permite reducir la frecuencia de infecciones y, por lo tanto, reducir la frecuencia de partos prematuros. Okay. Ahora, te quería preguntar sobre la preeclampsia. ¿Cómo te das cuenta de la presión? Hasta que vas a tus consultas, ¿no? No es algo que... Sí, sí, aunque es cierto que el incremento de la presión arterial sí te da algunos síntomas. Okay. Y los pacientes realmente a veces, sin ser médicos, saben que un incremento importante en los síntomas de dolor de cabeza intenso, que no se quite con un antiinflamatorio, pues es un síntoma que vale la pena tomar en consideración porque puede estar asociado un incremento de la presión arterial. Entonces, sí, a veces la paciente llega sin síntomas y tiene la presión elevada, pero a veces también es la misma paciente la que te llama, que no se siente bien, que tiene dolor de cabeza, etcétera. Y bueno, ahí sí, afortunadamente, hoy en muchos lugares te puedes tomar la presión y a veces podemos detectar más fácilmente a estas pacientes y poderles pues, dar un buen manejo. Es importante decir que la mayor parte de las pacientes con preeclampsia les va a ir bien si van acompañadas de un buen manejo médico. Perfecto. Ok. Ahora, Miguel, vamos a entrar un poco a este tema que es difícil, pero creo que por eso son importantes estas pláticas y son temas que, pues sí, no se quieren platicar, no están abiertos, pues. Entonces, nos platicabas que en el primer trimestre normalmente tienes estos abortos naturales. Eh, ¿Qué pasa después del primer trimestre si tienes una complicación y pues tu bebé no va a lograr el embarazo? O sea, ¿qué pasa? Bueno, aquí hay dos puntos importantes. El primero es cuando en la primera mitad, si existe alguna eventualidad en la salud del bebé que médicamente hablando puedas determinar que es incompatible con la vida, Sí. no necesariamente el paciente tiene que continuar con el embarazo hasta que las cosas se resuelvan espontáneamente, ¿no? Okay. Y hoy día, a diferencia de hace algunos años, la terminación voluntaria del embarazo y sobre todo cuando está justificada médicamente es totalmente legal. Okay. Sin embargo, como bien dices tú, es un tema difícil porque depende de cuestiones culturales, religiosas, de valores individuales, tanto del paciente como del médico, ¿no? Claro. Hay pacientes que me llegan a preguntar sobre terminaciones voluntarias de embarazos y así como es un tema álgido para la paciente, también puede serlo para mí, ¿no? Y ciertamente el médico también está en su derecho de decir, oye, yo no practico abortos voluntarios, ¿no? Claro. Evidentemente, como todo, independientemente de las convicciones culturales, religiosas que puedas tener, pues también es importante estar para la paciente, ¿no? Uno no puede nunca juzgar las decisiones que pueda tomar el paciente y sobre todo cuando se trata de un problema médico que pueda tener el bebé y en el que se ponga en riesgo su salud o su vida a corto o mediano plazo, se tienen que individualizar cada caso. Sí es cierto que hay pacientes a las que se les puede ofrecer muchos métodos diagnósticos, porque lo más importante, antes de decirle a tu paciente qué va a pasar, tienes que tener la certeza sobre el diagnóstico. Entonces, hoy día la ciencia nos permite tener estudios que nos permiten ver el material genético del bebé, incluso a través de la sangre de la mamá. Y eso nos permite hacer diagnósticos mucho más certeros para poder poner un panorama más amplio a los pacientes y decirles hacia dónde va ese embarazo, ¿no? Entonces, hoy día sí pueden pasar muchas cosas. Hoy puede pasar que los pacientes decidan no tener a sus bebés. Puede pasar que simplemente la naturaleza decida que hasta aquí llega ese embarazo y en ese caso pues hay que ofrecerles una resolución, ¿no? Porque tampoco se puede quedar ese bebé allá adentro. Y tienes además que preocuparte por dejar a las pacientes en las mejores condiciones para que posteriormente se puedan volver a embarazar cuando así lo deseen. Entonces, ese es un tema importantísimo. Y bueno, pues finalmente también determinar
qué manejos puedes darle a un bebé para que realmente las cosas caminen para bien y puedan llegar a feliz término. Sí. No sé si contesté bien tu pregunta, si por ahí iba, Sí, o ¿sí? sea, exacto, lo que yo quería era pues, entender un poco cómo es que se navegan estas aguas y también me gustaría preguntarte, porque tengo casos cercanos, ¿no? De mamás que llegaron a lo mejor a su ultrasonido o a su consulta y resulta que pues ya no hay latido del corazón o ¿por qué pasa eso? O sea, ¿cuáles son las causas más comunes de que eso suceda? ¿Es algo que podemos prevenir? Es, obviamente se puede prevenir si vas a todas tus consultas y si tienes un buen cuidado, pero siento que aquí entra mucho el tema de culpa, ¿no? Claro. No, bien hecho, ¿Cómo qué bueno manejas que eso? qué bueno que me lo expresas así, porque nuevamente, cuando se trata de la primera mitad del embarazo en la que o el bebé está adentro o no está, o sea, no lo puedes sacar y decir, bueno, es que afuera va a estar mejor, ¿no? Claro, Eso podría ocurrir más o menos después de la semana 24-25 y eso en un centro de tercer nivel con una terapia intensiva fantástica. De sí, otra manera, ni siquiera en un hospital normalito porque los bebés requieren muchos cuidados todavía en esas semanas, ¿no? Antes de esas semanas, como les digo a los pacientes, si no es, no es, no hay manera de decir afuera sí. Entonces, en esos casos, es importante entender que, por supuesto, que ir a todas tus consultas y hacer todo lo que esté en tus manos es importante, pero eso no te garantiza nada. Hay muchas alteraciones, desde las que tienen que ver con problemas genéticos del bebé, hasta a veces problemas inmunológicos de la mamá o problemas hematológicos. Hematológicos significan problemas de la sangre, problemas en los que las pacientes generan muchos coagulitos y eso puede generar que se interrumpa la circulación hacia el bebé. Hay bebés que se pueden enredar o tener accidentes del cordón umbilical, poco frecuente, pero puede ocurrir. Hay pacientes que se les rompe la fuente antes de esas semanas y en esos casos con mucha frecuencia se pierde el embarazo. En estos escenarios, pues obviamente el tener buenos cuidados y un buen estilo de vida reduce los riesgos, ¿no? Pero bueno, pues una vez que ocurre, no hay mucho para dónde hacerse y obviamente ahí tiene que el médico trabajar con el paciente en decirle, tú hiciste lo que estaba en tus manos y esas cuestiones son totalmente ajenas a ti, ¿no? Cuando hablas de la segunda mitad del embarazo, sobre todo después de la semana 24, pues obviamente ahí sí tu cometido es, por un lado, tratar de llevar a la paciente a lo más que se pueda de edad gestacional. Cada día cuenta, cada semana cuenta. Y entre más días puedas ganarle al embarazo, mejor le va a ir a ese bebé. sí, En la segunda mitad del embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, cuando hay una pérdida del embarazo, habitualmente tiene que ver con, uno, o alguna malformación mayor que no se detectó, pero que ahí estaba presente. Dos, algún problema placentario en el que la placenta envejeció con una rapidez mayor a lo que debía haber ocurrido, o alguna alteración de la circulación placentaria. ok, Hay muchos bebés que se quedan más pequeñitos porque no están obteniendo todo lo que se requiere. ¿Cómo puedes reducir el riesgo de que una situación así ocurra? Con los ultrasonidos. Por ok, eso el ultrasonido te permite tener muchísima información. Hoy día, María, el ultrasonido no es para ver al bebé y verle la carita y verle la manita y la fotito que todo el mundo queremos. claro, Que por supuesto que no estamos peleados con eso. Es muy importante entender que, caray, yo también soy papá y yo quiero disfrutar también todas esas cosas sociales del embarazo, pero nunca anteponerlas a la seguridad. Y realmente los ultrasonidos hechos por manos expertas te permiten hacer diagnósticos fantásticos sobre restricciones del crecimiento intrauterino, sobre problemas placentarios, etcétera, para poder determinar el mejor momento del nacimiento de ese bebé. Y entonces sí, con eso reducimos claro, la frecuencia de muertes intrauterinas, de problemas de preeclampsia descontrolada, porque el paciente, pues, el médico decía, no puedo sacar a este bebé todavía, ¿no? Entonces, con estos estudios de ultrasonografía, sí puedes determinar el mejor momento para el nacimiento de ese bebé. ¿Qué señales de alarma te dan eso? Bueno, pues ahí sí, en el tercer trimestre les dices, hay que estar pendiente del movimiento del bebé, ¿no? sí, Tiene derecho a dormir y tiene derecho a no moverse, pero el movimiento es igual a bienestar. Entonces, que se esté moviendo con cierto patrón de continuidad es bueno. Que no tengas contracciones muy frecuentes, ¿no? Como en un trabajo de parto cada 5 minutos,
en etapas en las que todavía no venga el parto, que no salga líquido, que escurra por tus piernas hasta los talones, porque eso puede determinar la presencia de ruptura de la fuente, que no tenga sangrado transvaginal, porque el sangrado puede ser indicativo de que el cuello se esté abriendo o que la placenta se esté desprendiendo, y que no tengas un dolor de cabeza muy intenso, para que eso podría ser indicativo de un incremento de la presión. Entonces, la ausencia de movimiento, las contracciones uterinas anormales, la salida de agua, la sangre y el dolor de cabeza pueden ser signos de alarma en el último trimestre. Perfecto. Y ahora, Miguel, ya tocaste un poquito ese tema, pero ¿qué hay con el COVID? O sea, las mujeres que están ahorita embarazadas, obviamente distanciamiento social, uso de cubrebocas, ¿hay algo que creas que es importante agregar para los cuidados que se tienen que llevar a cabo ahora? Pues definitivamente sí, yo creo que lo más importante de agregar es, nuevamente, ocuparse, no preocuparse. Las pacientes están preocupadísimas, no nada más las embarazadas, pacientes que dicen es que no me quiero embarazar ahorita porque no sabemos qué va a pasar, etcétera. Y se entiende, obviamente son momentos de incertidumbre porque además, me encantaría decirte, los expertos dicen, pero no hay expertos, no se puede ser experto en algo tan nuevo, ¿no? Yo no soy experto en embarazos y tengo 20 años dedicado a esto. Realmente el expertise te lo da el tiempo. Entonces van a seguir saliendo cosas nuevas. Pero ¿qué sí hay? ¿Qué sí sabemos? Sí sabemos que con sentido común, con prudencia, con distanciamiento, con uso de cubrebocas, con ser lo más prudente en el tema de quedarte en casa cuando puedas hacerlo y cuando no lo puedas hacer, pues tratar de hacerlo con las medidas de precaución más adecuadas, las cosas suelen caminar bien. No te quiero decir que los estudios dicen que les va muy bien a las embarazadas, porque si las comparas con las no embarazadas que tienen COVID, es cierto que hay mayor riesgo en la embarazada, eso es evidente. Pero también me parece responsable decir que el riesgo no es en la mayoría de las pacientes que tienen COVID, sino en la minoría de las pacientes que tienen COVID. Entonces, caray, o sea, ¿te puedes complicar mucho? Sí. ¿La probabilidad es alta? No, es baja. Ah, bueno, entonces no quiere decir que yo quiera que me dé COVID, ni que quiera que le dé COVID a mis pacientes, por supuesto que no, pero tampoco quiero salir corriendo con un pavor terrible, sino más bien quiero afrontar esta situación lo mejor que pueda, con la mayor prudencia, con los mayores cuidados, pero también con la mayor serenidad. Sí, ahora me acordé, cuando a mí me tocó estar embarazada, traíamos el tema del Zika, ¿Sí? ¿no? Y Y hoy era como, nadie se acuerda, fíjate qué chistoso. Hoy Secretaría de Salud ya no está de moda el Zika, entonces ya no reporta ni un solo caso. ¿Eso quiere decir que ya no hay Zika? La respuesta es no, por supuesto que hay. claro, Simplemente ya no se diagnostica. Por eso, nuevamente, ¿qué les digo ahora a las pacientes? No vayan a ningún lado, no, pero si van, aunque todavía, o sea, los números no están hirviendo en mucho problema de Zika, cuídate, usa mucho repelente, no te expongas a la hora del mosco, trata de ser cuidadosa, toma vitamina B cuando vayas a algún lugar de costas, playas, lugares de alta vegetación, y de esa manera tu riesgo es mucho más pequeño. claro. Sí, claro. Creo que gran parte de esta plática se resume en sentido común, ¿no? Híjole, la palabra favorita, María. Sí, sentido Que común. a veces es el menos común de todos los sentidos, pero sí es bien importante. Ahora, Miguel, hay muchos mitos, ¿no? Que corren y me gustaría saber si tienes alguno así que te super choque y quisieras aprovechar esta oportunidad para aclararlo de una vez por todas. Sí, la verdad es ¿Uno que o sí. varios? Fíjate que creo que es uno que se amplía a varios. Con mucha tristeza he visto que en la medida que van pasando los años, cada día me enfrento con mayor frecuencia a este tema de la naturalidad del parto, ¿no? Y por supuesto que, ¿qué quiere uno como médico? Pues uno como médico no nada más en los partos, en todo lo que tenga que ver con medicina, para mis pacientes, para mí y para mi familia, pues quiero lo menos invasivo, lo menos doloroso, lo menos costoso económicamente, lo menos agresivo, lo que me permita tener los mejores resultados con el menor grado de invasión en todos los aspectos. Eso no tengo duda. Pero desafortunadamente, como muchas cosas hoy día, se van malentendiendo, ¿no?
Y aquí voy a darte otra analogía, ¿no? Venga. Hoy muy frecuente, ¿no? Voy a un hotel boutique, ¿no? Que no tiene ni una regadera como Dios manda, no tiene un closet para colgar tus cosas, pero eso sí, ¿no? Te lo cobran como si fuese una cosa mayúscula, preciosa, hermosa, porque es minimalista, ¿no? Pero no te da las mínimas cosas que un hotel debería darle a un cliente, a un huésped, ¿no? Sí. Desafortunadamente en este tema del parto, mucha gente va promoviendo esta cuestión del parto a la carta y el parto que ahora le llaman humanizado, que es de verdad una palabra que me llena de tristeza porque al decir un parto humanizado, pues entonces quiere decir que lo que no es eso, pues entonces un parto deshumanizado, quisiera entender, ¿no? Entonces, ese mito es el que con más tristeza voy viendo, porque ese mito, si lo hago en la analogía de ese hotel, pareciera que entre menos actitudes médicas pueda yo ofrecerle a mi paciente, entre menos seguridad, entre menos esté yo al pendiente de sus signos vitales, de promover el que el bebé esté en perfectas condiciones, ¿no? Es decir, entre más le permita yo esté sin el cinturón de seguridad, volando de forma irresponsable, pero eso sí que ella la pase bien, ¿no? Pareciera que eso es lo que realmente importa. Es muy importante entender que con el paso de los años, los partos siguen ocurriendo, pero la única diferencia que hoy tenemos con respecto a hace 100, 200, 500 años se llama índice de mortalidad. Es decir, bebés se van a morir, como lo acabamos de platicar, toda la vida. Sí. Pero la frecuencia con la que se mueren bebés y se mueren mamás cada vez es menor, y eso es gracias a que la tecnología va avanzando. Por supuesto que no quisiera ni entrar en el detalle de que exista gente, como en todas las profesiones y especialidades, que pudiera no ser honesta. Eso puede ocurrir en cualquier lugar. Sí. Pero partimos de la primera pregunta que tú me hiciste, que es cómo escoger a tu ginecólogo. Y tienes 9 meses para tratar de ver a tu ginecólogo a los ojos y determinar si es una persona que quiere lo mismo que tú, que sea honesto y que esté bien preparado y que trabaje en equipo, lo dijimos al principio. Si tú encuentras eso, déjalo pilotear ese avión. Sería absurdo que yo me parara en mi primer vuelo o en el segundo o en el tercero, tocara en la cabina y le diga al piloto, yo voy a querer que usted haga esto y haga aquello. Hoy día está de moda el parto a la carta y en muchos países de Norteamérica así es. O sea, usted ponga un checklist de qué quiere, ¿no? Usted va a querer un bloqueo, usted quiere que le den esto o que le pongan aquello, que le escuchen el corazón de su bebé o no quiere. Yo a veces me pregunto, ¿cómo? Si a mí me preguntaran eso, cuando yo tengo un problema de piedras en los riñones que he tenido alguna vez y voy con mi urólogo, y me dice, ¿tú vas a querer que yo te opere por aquí o por acá? ¿Tú vas a querer que yo te canalice aquí? ¿Te gustaría que te mande un antibiótico? Mi respuesta, y eso que yo soy médico, es, doctor, ¿qué es lo mejor para ti? ¿Qué le darías a tu hijo o a tu hermano o a tu papá? Eso es lo que yo quiero para mí. Y entonces, ese concepto, María, del parto a la carta, como si el paciente pudiera tomar decisiones, y no estoy minimizando las capacidades del paciente, al contrario, simplemente quiero entender que el paciente está en un escenario que desconoce. Por eso te puse el ejemplo de ese avión, ¿no? Claro. Yo soy una gente que me considero inteligente, pero no sé volar aviones. Entonces, ese concepto hoy desafortunadamente está muy en boga. Las pacientes, muchas de ellas, le hacen más caso a su chat del grupo de las amigas, a lo que le dijo la prima o a lo que le dijo una técnico, en fin, y ese tipo de información promueve la desconfianza médico-paciente. No hay peor cosa como médico, María, que ver a una paciente que se haya complicado y sobre todo enfrentarte a la familia, a un esposo y decirle que su esposa falleció, o a una mamá y decirle que su bebé tiene una asfixia terrible y que no va a tener una vida normal, ¿no? Sí. Entonces, y también debo decirte que como piloto, ¿no? Te mentiría si te dijera que no he tenido accidentes. Por supuesto que he vivido cosas terribles, aún tratando de hacer todo como lo mandan los cánones de la especialidad. Entonces, quizá ese es el
punto que me parece más importante de toda la entrevista hoy, es hacerles sentir a las pacientes, a las personas que escuchen esta entrevista, que de ninguna manera es justo poner en riesgo lo más importante que tenemos en la vida, que son los hijos. Nunca poner en riesgo ni la salud de uno como paciente, ni la salud de un hijo. Aún haciendo todo perfectamente bien, las cosas pueden no salir bien. Entonces, nunca anteponer el tema de lo bonito o lo romántico de un parto antes que la seguridad. Conste que hace ratito te decía yo, de ninguna manera estoy peleado con el evento del parto. Yo vi nacer a mis hijos, no ha habido cosa más linda en el mundo y obviamente soy otro antes y después de haber visto nacer a mis hijos con respecto a cómo abordo hoy el nacimiento de un bebé. Hoy sé lo que un paciente siente. Pero con más razón, pienso que es indispensable que haya seguridad, ¿no? Hoy día muchas pacientes están más preocupadas por si le van a poder dar pecho al bebé en el segundo minuto de vida del bebé, antes de que ese bebé lo hayan revisado, que vean que respire, que vean que se encuentra en buenas condiciones, que se está oxigenando bien. Hay pacientes que me han tocado que se están desangrando y están más preocupadas por el tema de si le voy a dar pecho o si me van a pasar a mi bebé. Entonces, siento que todo llevado a la radicalización es malo y en este sentido me preocupa porque con el paso de los años cada vez veo más pacientes que lejos de llegar a pedirme pues que todo salga bien, ¿no? Lo primero que te dicen es, yo vengo, pero voy a querer un parto en el agua o voy a querer un parto en situaciones que no son ordinarias, ¿no? Y que suenan románticas, pero cuando viene una eventualidad, y mira que cuando se complican las cosas, queremos llorar, de verdad. Entonces, nunca la tenemos ganada. Mi mejor consejo que puedo darles a las pacientes que puedan escuchar esta charla es, por supuesto, platiquen con su médico, por supuesto que habrá médicos más radicales para un lado o para el otro, y se vale ir a buscar a alguien que empate con lo que tú quieres, pero es importante dejarlo trabajar y nunca pedirle al paciente que sustituya seguridad por otros factores que pudieran ser importantes, pero no más que la seguridad. 100%. Sí, creo que lo más importante, como te decía, es que en ese momento en el que estás más vulnerable que nunca, además, tengas la certeza de que estás en las mejores manos. Así es. ¿No? Y muchas veces pasa que no es así. Yo en eso trato de hacer mucha empatía con mis pacientes. Y me ha llegado a pasar que tengo pacientes que les digo, te veo, te estoy explicando, y en tus ojos me doy cuenta que sientes que yo no quiero lo mismo que tú, que yo tengo intereses ajenos a ti o distintos. Digo, y si ahorita que todo está bien, sientes eso, imagínate en el momento que algo se complique, sería terrible. Es como si yo estuviera ahí a 10,000 pies de altura, ¿no? Y sintiera que en el momento de las turbulencias, el que está manejando el avión no va a responder de una forma adecuada. Sería terrible. Entonces, en ese sentido, en esos 9 meses que estás buscando a tu médico, busca a alguien que le tengas confianza y una vez que lo encuentres, eso sí, abrázatele y no lo dejes ir. 100%. Miguel, ¿quieres agregar algo más? Nada más agradecerte de verdad, María, la oportunidad de haber hecho esta charla, que además me la hiciste muy amena, y pues nada, ponerme a tus órdenes para cualquier cosa en la que pueda yo apoyar, de verdad te agradezco. No, yo la verdad es que también te agradezco infinito, como te platiqué en un inicio, mi único propósito con esta plática era ofrecer información de calidad, justo porque hablamos de toda esta información que tenemos disponible y que no siempre es eso, no siempre es una información veraz y de calidad. Me encantaría si pudiéramos tener una charla sobre el parto en octubre, que voy a abordar ese tema. Y pues agradecerte, la verdad es que nos aclaraste todas las dudas, estas comparaciones que haces con el avión, con el hotel, son más que claras y pues mil gracias, Miguel. No, hombre, al contrario, te agradezco y cuenta conmigo, por supuesto que sí, armamos todo el tema del parto, será un placer explicarles un poquitín sobre esos temas que la verdad es que son apasionantes para mí y creo que de mucho interés para mucha gente allá afuera.
Perfecto, Miguel. Pues te mando un beso y entonces estamos en... Seguro que sí. Gracias por la oportunidad. Cuídate Gracias mucho. a ti, igualmente. Bye, bye, Miguel. Gracias.